Entrevista en Una Noche sin Luna. Muy bien, amigos, 21:18 es la hora en la República Argentina y como ustedes saben, todos los jueves en el aire de Radio Urbe nos encanta charlar con distintas personalidades que tienen que ver con la música, con el arte, con la literatura, con el deporte. En este caso vamos a charlar, es un gusto casi personal lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a hablar con alguien que nació y creció en la ciudad de Génova, Italia. Llegó a la Argentina a la edad de 30 años. Es escritor, crítico gastronómico y periodista del diario Clarín, especializado en cuestiones gastronómicas. Y además, estudia historia y antropología culinaria. ¿Cómo le va? Bienvenido, Pietro Sorba. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Es un placer estar comunicado con tu programa y con tus oyentes. Para arrancar, para preguntarle, ¿por qué Argentina? Así, al hueso. No, porque se dio así, porque yo viajaba acá por trabajo y finalmente cuando tomé la decisión de hacer un cambio en mi vida, pensé que Argentina era un lugar donde se podía vivir una segunda etapa de mi vida. Básicamente, esta es la síntesis, digamos, de eso. A ver, hoy es un tiempo donde, por supuesto, las redes sociales inundan nuestra vida diaria. Y, por supuesto, un personaje como usted, que se destaca en gastronomía, ¿siente como competencia con las redes? ¿Se hace difícil ese negocio hoy o simplemente es un anexo? Es interesante la pregunta, pero a ver, hoy en día un comunicador no puede prescindir para una persona que trabaja en la comunicación. Yo soy un periodista, entonces trabajo en la comunicación. Por más que a uno no le guste, yo no puedo prescindir, y no estoy diciendo que no me guste, sino quiero decir que podría ser que no me guste. Claro. No, pero uno no puede prescindir de un manejo mínimo indispensable de las redes sociales, porque bueno, es una forma de comunicar, es una forma de conectarse con otras personas, es una forma de observar de alguna manera lo que sucede, de leer comentarios, de entender las tendencias, etcétera. Ahora, si uno me pregunta cuántas horas le dedico a eso, seguramente no le dedico 10 horas por día o 12 horas por día, como hacen algunos que consideran eso un trabajo, que consideran que tiene que llegar a 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 followers, porque eso después significa negocios, significa ganar dinero, significa toda una serie de cosas. Yo no estoy en esa historia, o sea, estoy en las redes porque creo que tengo que estar, porque soy un comunicador, pero no me vuelvo loco por tener seguidores y cosas así. Cuando viniste a la Argentina, Pietro, fue allá por el 92. Sí. Estábamos atravesando una crisis en el país. ¿Nunca se planteó por qué se quedaba? ¿Por qué te quedabas en la Argentina? Y porque uno tiene que, a ver, cuando uno toma una decisión tiene que, a ver, no te podés ir frente a la primera dificultad. Bien. Entonces, bueno, uno tiene que seguir y ver hasta dónde puede llegar por esa decisión, gracias a esa decisión. Entonces, bueno, se me hubiera sido absurdo dejar, yo era un gerente joven, una empresa grande, ya tenía en Italia, estoy diciendo, tenía el futuro así más o menos asegurado y intenté hacer un cambio y por lo tanto hacer un cambio y darse vuelta después de un año o dos, la verdad hubiera sido bastante ingenuo y poco productivo. Así que bueno, por eso me quedé. Y pensando en la gastronomía argentina, usted es su fuerte, su vínculo. ¿Cuánto le interesa realmente o cuánto interés hay en la vanguardia gastronómica? Por supuesto me interesa porque es importante saber qué pasa en ese segmento de la gastronomía para entender cuál puede ser el camino hacia el futuro, porque la gastronomía
evoluciona, la gastronomía cambia, la gastronomía se transforma, la gastronomía toma caminos. Entonces, bueno, uno no puede no observar lo que sucede en la gastronomía moderna, en la gastronomía contemporánea o de alto segmento. Porque eso es lo que marca algunos caminos, lo que da algunas indicaciones. Entonces, una persona que observa, o mejor dicho, cuyo trabajo es observar lo que pasa con la gastronomía, bueno, lo tiene que hacer sí o sí. Y creo que es interesante porque uno entiende o logra entender un poco cuál es la perspectiva, cuáles pueden ser los tiempos de evolución, etcétera, porque esa observación es muy útil. Es muy importante para hacer un diagnóstico. Uh-huh. Hay que conocerlo de antes, el mientras y después el futuro. Hay que poner todo en una balanza y hacer todo lo posible para ir profundo, para conocer profundamente esas tres instancias y para tener la posibilidad de hacer un diagnóstico, para poder interpretar, para poder entender y quizá para poder pensar en las cosas que van a pasar en el futuro. Estamos charlando con alguien que queríamos entrevistar hace un tiempo, Pietro Sorba. Él es una eminencia dentro de la gastronomía argentina, lo quieren muchísimo. Sí, cada vez que hablo de usted se sacan el sombrero. He hablado en el día de hoy, he hablado con 2 o 3 personas sobre con quién vamos a charlar esta noche, y tú dices, no, es una eminencia, Pietro es un fenómeno. Así que para nosotros es un honor, es un placer realmente para mí también. Charlar de estas cosas que a veces en radio se complica, se dificulta hablar de, no sé si de gastronomía, pero sí de charlar. Vio que a veces no se da la charla con el entrevistado. Y depende, a veces sí, a veces no, depende, pero yo creo que, bueno, una cosa además es hablar con una persona que no tiene familiaridad con el medio, me refiero en este caso a la radio. Sí. Y otra cosa es hablar con una persona que conoce profundamente el medio. Claro. Entonces, bueno, uno entiende cuál es la exigencia de la persona que está del otro lado, en este caso sos vos, ¿no? Entonces, claro. Uno tiene que hacer todo lo posible para que ese intento, para que esa entrevista, para que esa comunicación resulte lo más interesante posible, lo más interesante posible. Entonces, hay que ser profesional en esto. Además, para mí es un placer hablar con radios, hablar con los oyentes, conocer nuevas realidades. Entonces, bueno, espero que no sea este el caso. Pietro, cuando vas a un restaurante, ¿qué tiene que tener el restaurante para que quieras reseñarlo? Y básicamente tiene que tener una propuesta coherente, una fórmula coherente, y que la comida sea una lógica consecuencia de esa fórmula, que desde ya la comida sea rica. Uh-huh. A mí, sinceramente, no digo que no lo tomo en cuenta, pero para mí no es lo más importante. Uh-huh. La decoración, obviamente la observo, si hay una buena decoración, un buen concepto arquitectónico, etcétera, etcétera, bueno, obviamente eso es un valor agregado más que tiene el restaurante. Pero no hay que olvidar nunca que el restaurante es un lugar donde la gente se sienta para comer y come. O sea, no va para mirar las paredes. Claro. Uno va al restaurante para comer y obviamente para pasar un rato agradable, etcétera. Entonces, sí, además de la buena comida y de una comida que respete una fórmula, ¿no? Porque si uno me dice, no, yo no sé, ofrezco cocina, mi propuesta es una propuesta de cocina étnica argentina. Uh-huh. Y después te salen con cosas que no tienen nada que ver con eso. Bien. Bueno, ya ahí arrancamos mal, porque evidentemente, digamos, hay una desconexión entre lo que uno propone y lo que uno finalmente hace. Entonces ahí vamos mal. Y después, por supuesto, la comida que tiene que ser rica. O sea, cuando digo rico, obviamente hay una parte subjetiva en la evaluación de la comida, pero hay también parámetros que son objetivos. Que quiero decir, una presentación digna, una presentación bien hecha. No estoy hablando de cosas particularmente complicadas. Quiero decir, una presentación coherente, una presentación digna, los puntos de cocción acertados, los condimentos que están donde tienen que estar y que tienen el balance que tienen que tener. Todas esas cosas que demuestran
que ahí hay un cocinero, que ahí hay una buena idea. Entonces, yo cuando encuentro eso, ya para mí el 70%, el 75% del asunto está cerrado. Ujú. Después, desde ya, si el servicio es atento, gentil, no invasivo, los tiempos son buenos, los manteles están limpios, etcétera, etcétera, bueno, entonces obviamente son pequeños puntos que se suman a la comida y que finalmente se transforman en una puntuación, valga la redundancia, elevada. Sí. Pero quiero decir, si no hay comida, después no hay nada. Quiero decir, piénsenlo, uno puede ir al mejor lugar del mundo, pero come mal, entonces después uno ni siquiera se acuerda. Es verdad. A menos que no pasen cosas, no sé, que no tienen nada que ver con la comida, no sé. Pero quiero decir, los buenos restaurantes son los que uno realmente recuerda. Bien. Si no, a veces uno tiene la sensación de haber ido a un restaurante bastante bueno, pero después uno dice, ¿dónde era ese lugar? Y no se acuerda. Bueno, evidentemente si no se acuerda es porque ese restaurante no fue tan bueno. No fue tan bueno. Los restaurantes buenos son los que uno acuerda con claridad. Yo le quiero hacer una pregunta, y esto va a título personal, y usted ha estudiado, por supuesto, sobre las comidas, su origen y la antropología de las comidas. ¿No es el asado de la Argentina, una comida tradicional argentina que es el asado, no es un ritual bastante extraño? No. Visto de afuera, ¿no es algo extraño? No, porque... ¿No? No sé, prender un fuego, Leí por ahí que usted dice que en los últimos tiempos el asado argentino ha subido de nivel, y no tanto como antes, que parecía que era un pedazo de carne y nada más. Sí. Bueno, vamos por partes. Sí. Entonces, el asado en sí, o sea, la idea de que algunas personas se reúnan alrededor de un fuego y que tomen una porción de carne más o menos grande, que la cocinen y después la coman, la consuman, es una cosa muy antigua. Claro. Es casi la historia del hombre. Entonces, bueno, evidentemente ese es ¿por qué es tan potente el asado? ¿Y por qué evoca eso? Y eso lo tenemos en los genes. Entonces es inútil, y lo digo sin ninguna polémica, es inútil que los veganos se enojen y digan que no es cierto, que la carne, no, sino el hombre come carne, o por lo menos una parte grande de la humanidad comió carne a lo largo de toda su historia. Uh-huh. Entonces eso nosotros lo tenemos en los genes, está en nuestra memoria genética. Y Argentina es un lugar en el cual el caso dio la historia, hizo sí que Argentina fuera un lugar donde prosperara la cultura de la carne vacuna. Y la carne vacuna, bueno, se cocina de diferentes maneras. Una de las maneras es el asado. Perfecto. Porque Argentina es un país de campo, donde el campo es dominante, donde el campo realmente tiene una importancia muy fuerte dentro de la idiosincrasia local. Y la carne del campo se come así, se come asada. No se come un lomito a la mostaza o cosas, porque se come asado. Entonces ese es el motivo por el cual el asado, digamos, es, en Argentina y en otros países también, porque se come mucha carne también, no sé, en Sudáfrica, no sé, hay lugares en Estados Unidos, en Uruguay, en Paraguay, quiero decir, Argentina no es el único lugar del mundo donde se come mucha carne asada. Entonces quiero decir, yo no encuentro algo extraño, uh-huh. Encuentro que sí, desde el punto de vista gastronómico se podría valorizar un poco más. Quiero decir, salir un poco de la idea, como decías vos, del cacho, de carne. Claro, yo pienso en eso. Soy argentino de toda la vida, comí asado toda la vida, y esto me lo he planteado. Muchas veces digo, nos sentamos a una mesa a comer un pedazo de carne. Y es el ritual muchas veces, ¿no? Yo creo que tenemos que, con el tiempo no tenemos que renunciar a ese placer. Bien. Porque, ¿qué quiero decir con eso? Yo, por ejemplo, no soy un gran consumidor de carne vacuna, no porque no me guste, sino porque no estoy acostumbrado a comer tanta carne como los argentinos. Bien. Por lo más que yo vivo acá, ya son casi 30 años que vivo acá. Pero yo no logro comer carne todos los días. Pero es un placer cuando puedo encender el fuego de mi parrilla y preparar, una tira de asado ancha, un chorizo, una morcilla, para sacarse el gusto, un domingo. Me parece bueno eso. Y es bueno cuando vienen amigos
armar un asado, porque el asado en general le gusta a casi todo el mundo, a menos que en el grupo no tengamos un vegetariano, un vegano, Claro. etcétera, ¿no? Porque eso sucede hoy en día con bastante frecuencia. Pero quiero decir, para los argentinos el asado es un momento de reunión, tendría casi una catarsis de la amistad, se come demasiado, las porciones son monstruosas. Sí. Entonces, Sí. quiero decir, sería quizás interesante, como hablando de evolución, ¿no? Sí. Que mantener esa idea de encender el fuego, de picar algo, quizás. A mí, por ejemplo, eso no me gusta porque después impide comer la carne con gusto, ¿no? Porque si uno come salame, queso, esto, manías, etcétera, el pobre señor que se gastó una fortuna, No come nada. tiempo y dinero, qué sé yo, la gente después no come con tanto gusto, come porque tiene que comer, porque si antes comimos otras cosas, evidentemente el estómago es lo que es. Pero ¿a qué voy con eso? Que quizás no es un problema de costo, es un problema de calidad. Entonces quizás podríamos cuidar un poco más la cocción, buscar quizás un par de aderezos más modernos, o hechos de otra manera, cambiar un poco los cortes, no sé, esta cosa, y bajar un poco las porciones, porque siempre sobra una tonelada de carne. Es verdad. ¿Verdad? Es verdad eso. Y después a la noche comemos Carne, y al otro día también. Comemos carne, y esa carne que da vuelta 3 días. Entonces, quiero decir, a menos que uno no tenga después pensado que con esa carne que sobra, prepara ravioles, canelones, albóndigas, etcétera, etcétera, pero poco menos, una cantidad un poco más chica no viene mal. Pero digo, me parece que también el asado puede evolucionar. Bien. De hecho, evoluciona, porque lo vemos, hay algunas parrillas, hablando de vanguardia, hay algunas parrillas que hacen un buen trabajo, prestándole un poco más de atención a las guarniciones, a los puntos de cocción, a cómo se sirve la comida, a cómo tienen que madurar la carne sin que eso se transforme en una moda y una obsesión. La maduración de la carne es algo importante, porque hay unas enzimas que trabajan, que tiernizan los músculos, que activan, que se combinan con los aminoácidos, que potencian el sabor, etcétera, etcétera. La maduración no es, es una moda, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Entonces quiero decir, es un poco todo, que creo que tenemos que ser un poco más curiosos, Investigar más. Investigar más. Estimular nuestros carniceros, buscar cortes nuevos, ver, en fin, me parece que es un mundo que da una cantidad de opciones grandes. Sí, que no está todo dicho en el asado. No, para nada. No está todo dicho en el asado. Mire, justo tengo una pregunta, vaya el apellido y la persona. La amiga Laura Pollo pregunta, ¿qué busca usted en la carne cuando va a degustar a algún lugar o cuando va a un restaurante? ¿Qué buscas? La calidad. Uh-huh. Cuando hablo de calidad me refiero a una carne que no sea excesivamente grasosa, porque no tiene que ser. Entonces, si una carne es excesivamente grasosa, se transforma en algo desagradable, en mi opinión. Bien. Tampoco tiene que ser demasiado magra, porque si falta la grasa, te falta el sabor. Entonces busco ese balance, busco el punto de cocción. Me parece un delito la carne demasiado cocida. Es un delito. Un delito. Es una materia prima, para aquellos que la aprecian, es una materia prima muy noble. Se necesita tiempo para obtenerla, y destruirla con una cocción que no es adecuada me parece un delito. Además porque no se saborea el verdadero sabor. Una carne un poco más húmeda es una carne que tiene mucho más sabor. Bien. Es una carne muy seca, bien, dura, desagradable. Claro, mala. No sé si es mala. No sé, pero no es desagradable. No es tan agradable. Le hago otra consulta, otra pregunta de un oyente, y escuche este apellido, Vini, ¿de dónde puede ser? De Italia. Y dice, Silvana pregunta, dice, ¿fueron los inmigrantes que inventaron las comidas en los bodegones por sus lugares de origen? ¿O cómo nació esa idea de los bodegones en la Argentina?
Los bodegones son los nietos de las pulperías. ¿Qué quiero decir con eso? La pulpería, que fue y es todavía en algunos pocos casos, era un lugar donde se vendían alimentos, sogas, petróleo, queroseno, legumbres secas, etcétera, etcétera, etcétera. Un almacén de ramos generales, pero más amplio. Bueno, y esas pulperías estaban en el campo argentino y también en la ciudad de Buenos Aires. Si uno lee las historias y las crónicas de la época, en las esquinas antiguas estaban las pulperías. Esa pulpería con el tiempo, también esas pulperías muchas veces estaban en manos de inmigrantes, españoles y después italianos también. Y con el tiempo, esas pulperías se transformaron en almacenes. Y esos almacenes también tenían un anexo para el despacho de la bebida. Y esos almacenes, con el despacho de bebida, de a poco se empezaron a transformar en cantinas y bodegones. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Y en ese proceso estaban los inmigrantes. Entonces, ¿cuáles eran las vertientes migratorias? ¿Cuáles eran los grupos migratorios más grandes? Los italianos y los españoles. Ese es el motivo por el cual en ese contexto se empezaron a mezclar las recetas y finalmente nació la cocina italo-porteña, es italo-hispano-porteña, mejor dicho. Y los platos que esa cocina expresa, las cazuelas, la milanesa, la tortilla, los buñuelos, etcétera, las pastas, etcétera, 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 bueno, son el resultado de ese proceso. Bien, bien. Acá nuestra amiga Romina nos pregunta, me parece interesante la pregunta, dice, ¿por qué cuando se sirve café me dan un vasito de agua? ¿Y se toma antes o se toma después? No, eso se toma antes. Antes. En teoría se toma antes porque es como para limpiar la boca. Ajá. Si lo tomo después, le enjuago la boca. Entonces no tiene sentido. Pero eso... Argentina, perdón, lo digo con mucho cariño, pero en Argentina el café tradicionalmente no es bueno. Bien, bien, perfecto. Te lo dice alguien que toma mucho café y es verdad. Pero ¿por qué? Porque por varias razones. O sea, porque ese negocio tradicionalmente estuvo en mano a los españoles. Los españoles no son expertos en café. Los dueños españoles empezaron a introducir alrededor del año 1905-1910 un invento devastador que es el café torrado, con el fin de... El café torrado es el café al cual se le agrega el azúcar y después se tuesta. ¿Por qué hacían eso? Para ahorrar. Porque si yo agrego el 20%, no sé, el 10, 15, 20% de azúcar cuando tuesto el café, evidentemente me ahorro el 15, 20% del café. Entonces es mucho más barato el azúcar que el café, pero eso baja dramáticamente la calidad del café. Y eso creo que es uno de los motivos por los cuales, y además, bueno, eso sumemos que evidentemente no hay una gran tradición de tostado de café, de torrefacción del café. Entonces ese es el motivo por el cual normalmente el café acá es muy largo, es muy liviano, no tiene espuma, es desagradable. No sé. Sí. Entonces quiero decir, eso no va, pero sí funciona mucho como ritual. Entonces el café es, nos vemos a tal lugar y tomamos un café. Significa, vamos a charlar de no sé qué, de la vida, del trabajo, de los negocios, etcétera, etcétera. Y ese café que te sirve cuando empieza la charla, de a poquito se empieza a enfriar, se empieza a enfriar. Y bueno, y ese es el motivo por el cual te dan un vasito de agua, una galletita, etcétera, 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 para acompañar ese ritual. Pero en realidad, si se sirve un vaso de agua al lado del café, se toma antes, porque Bien. esa agua tiene la finalidad de limpiar la boca. El buen café es el café que te queda después, cuyo sabor te queda en la boca más o menos 20 minutos, 30 minutos, una hora. Entonces, si yo termino de tomar el café y me tomo un vaso de agua, borro todo. Entonces, la verdad es que no tenía sentido tomar ese café.
Bien. Pero depende siempre cuál es la finalidad de ese café. ¿Qué quiero decir? Si uno toma un café porque tiene realmente ganas de saborear eso, entonces no puede tomar el agua después. Estamos charlando con el señor Pietro Sorba, estamos hablando sobre gastronomía, él es periodista, investigador, lleva muchísimos años aquí en la Argentina, y como para ir redondeando esta hermosa nota que estamos teniendo, esta charla preciosa, quiero preguntarte un poquito por la actualidad. En estos días hay muchos restaurantes cerrados, por supuesto, por lo que está sucediendo. ¿Cómo imaginás, por supuesto, el futuro de la gastronomía? No lo sabe nadie, ¿no? Pero hay empresas que están acostumbradas a trabajar con este esquema. No sé, ejemplo, las empresas que venden sushi. Sí. Hay gente que vende sushi solo a domicilio, pero no ahora, desde siempre. A esas empresas, al neto de la baja del poder adquisitivo, no se le mueve una aguja. O sea, ¿qué quiero decir? Siguen con su trabajo. Al contrario, en este momento quizás trabajan más. No, siempre, repito, siempre al neto de la situación económica general. Me refiero a la disponibilidad de dinero que tiene la gente. Entonces tenemos un problema macro, que es el problema de disponibilidad económica de dinero, que ya venía mal en los últimos, no sé, 6, 7, 8 años. Y a eso se le agrega la caída económica que genera la situación que todo el mundo conoce. En ese contexto, obviamente, hay muchos restaurantes que sufren, que cierran. Evidentemente los empresarios, o porque no lo tienen, o porque no quieren, o porque no pueden, no logran sostener 2, 3 meses de actividad sin actividad. Entonces, en esta etapa, evidentemente, habrá gente que cierra y no abre nunca más. Habrá gente que cierra y quizás después de un tiempo vuelve a abrir. Y hay gente que se está acomodando como puede para poder solventar los gastos y poder transitar esta etapa que en algún momento terminará. No va a durar toda la vida. Va a durar 2, 3, 4, 45 días, no lo sé. Los otros países que ya tuvieron el problema ya están en una etapa donde empiezan a retomar el camino. Entonces, bueno, a nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo. La única diferencia que tenemos nosotros es que no tenemos, evidentemente, tanta fuerza económica como la que tienen otros países del mundo. Es verdad. ¿Hay una identidad gastronómica en Argentina, Pietro? Sí, claro que hay una identidad, ¿no? Sí. Cuando hablamos de eso no tenemos que pensar en una identidad como, no sé, la china, la japonesa, la italiana, o sea, esa cultura que tiene siglos y siglos y siglos y siglos. Argentina tiene una historia mucho más chica, no más corta, y por lo tanto su desarrollo gastronómico es más corto, más breve. Entonces es una economía que se basa más en otras cosas, tiene puntos importantes que son, bueno, los inmigrantes ya lo mencionamos, tiene los elementos de cocina regional, tiene los elementos, entonces tenemos una cocina del NOA, del NEA, tenemos una cocina pampeana, tenemos la Patagonia, tenemos la Pampa, etcétera, etcétera, el ámbito cuyano, y después tenemos Buenos Aires, que es un capítulo aparte, sí, que quizás no tiene su cocina, pero es una usina de gastronomía, quiero decir. Hoy en día, bueno, en Buenos Aires, repito, al neto de la crisis, que es importante, pero es una ciudad que tiene prácticamente todo tipo de comida posible, imaginable, falta quizá la africana, pero es una cocina tan lejana a nuestra manera tan lejana que ese es el motivo por el cual no está. Pero tenemos asiático, tenemos de todo, latino tenemos casi de todo, europeo tenemos casi de todo. Entonces quiero decir, y dentro de lo que es Argentina tenemos casi de todo. Entonces sí, hay una identidad argentina. Y además argentina. Hay producto argentino. La identidad culinaria argentina, en el esquema de identidad culinaria, el producto y el territorio tienen una importancia muy grande. Si a esto le sumamos después la tradición, ahí viene la identidad, ahí sale la identidad. Pietro, te voy a hacer la última pregunta. Siempre esta pregunta
Te la voy a modificar. Siempre preguntamos a ¿Pero nuestros... por qué? ¿Porque me porté mal? No, porque... a ver, bueno, te lo voy a hacer doble, mirá. Te voy a hacer la misma pregunta te voy a hacer doble. La pregunta, porque cerramos nuestro cuestionario, te lo voy a hacer doble. Siempre le preguntamos a nuestros amigos, a nuestros oyentes, a nuestros personajes entrevistados, ¿a quién conoces tú? ¿A quién conoces? Y que yo y los demás personas que están escuchando en este momento la radio deberíamos conocer, y yo te agrego un subpunto, ¿qué deberíamos comer en esta existencia, que no deberíamos pasar de esta vida sin haber probado qué cosa? Te liquidé, pero no importa. Una persona que tendríamos que conocer. El ámbito gastronómico. De donde usted quiera, que usted conoce, usted la conoce, pero quizás nosotros no la conocemos. No, en serio, no. Es muy amplio. Es muy amplio, o sea, hay, no sé. A ver, hay personas que son amigos, que no tienen nada que ver. No importa. A nosotros nos sirve para aumentar nuestra biblioteca de conocidos y decir, mira, fulano de tal nos dice que fulano... Entonces, no, pero eso no son personas conocidas. No importa. Acá hemos escuchado personajes que nos han contado, amigos, nos han contado historias de otros amigos, pero realmente apasionantes. Hay un amigo muy querido que tengo, que en nuestro grupo de amigos lo llamamos el presidente. El presidente, sí. Es una persona muy, muy sabia, una persona que es muy interesante y con la cual la verdad es un placer estar, porque tiene muchas cosas para decir. Porque tiene muchas historias. Sí, es Bien. una persona que que ha vivido muchas cosas, etcétera, y tiene una manera de pensar muy interesante. Por Bien. ejemplo, deberíamos conocer al presidente entonces en algún momento. Imagínese, se llama el presidente. El presidente, ya con ese seudónimo lo queremos conocer automáticamente. Y la otra pregunta, es para cerrar nuestra nota, Sí. ¿qué deberíamos probar? Una comida que usted dice, todo el mundo debería probar esta comida, aunque sea una vez en su vida. A ver, la verdad que es una pregunta amplísima, infinita, pero en el caso argentino, sobre todo en el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde hay una gran tradición de comer fainá, yo sugiero de comer la verdadera fainá, que es de Génova. De Génova. Bueno, si uno come eso, nunca más en su vida va a comer el fainá. Fainá en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Bien. Pietro, ha sido un placer enorme, en serio, un placer enorme. Silvana Bini, Laura Pollo, Romina, muchos amigos que se han conectado con nosotros están maravillados con esta nota, con esta charla que hemos tenido. Bueno, lo importante es que no sea como decía vos, o sea, que a veces el entrevistado es un poco complicado. Espero que no haya sido No, así. para nada. Me hace un favor, Pietro, le manda saludos a Silvana Bini, que está enamorada de usted. Quizás... ¿Bini o Pini? Bini. Silvana Bini. Bini. Bueno, un gran saludo a Silvana Bini, que aparentemente está muy interesada en la gastronomía. Sí. Sí, en serio. Sí. Entonces siga explorando, siga probando. La gastronomía es un oficio. Bien. No tiene ningún misterio, es simplemente cuestión de probar, recordar y comparar. Ese es el juego. Entonces uno de a poco empieza a reconocer los sabores, empieza a reconocer las cosas que tienen más o menos calidad. Pero es un oficio. Bien. Hay que probar mucho y hay que usar el cerebro, no hay que comer automáticamente. Bien. Y dígale a Romina que mejore el budín de mandarinas, porque está media floja. El budín de mandarina. Sí, budín de mandarina hace Romina. Pero lo puede hacer solamente en el invierno. Y claro, ahora esta temporada de cuarentena. Entonces no, hay que buscar cosas que se puedan hacer a lo largo de todo el año. Bien. Que Ahí lo está. haga de pomelo rosado. Ahí está, Romina de pomelo rosado el próximo. Ahí va. No, está de gente que está conectada. Pietro, ha sido realmente un placer. Le vuelvo a decir lo mismo. Muchísimas gracias. Gracias y a ustedes. éxitos como siempre. Muy amables. Muy Un amable. abrazo. Muchas Chau, gracias. chau.